Capítulo 5. Nuestra unión con Cristo. Nuestra unión con Cristo. Una de las enseñanzas más importantes de la Biblia, y lamentablemente una de las más descuidadas, es la doctrina de la unión del creyente con Cristo. John Murray, un teólogo norteamericano del siglo XX, dice que la unión con Cristo es la verdad central de toda la doctrina de la salvación. La unión con Cristo es la verdad central de toda la doctrina de la salvación. Arthur Pink declara también enfáticamente que el tema de la unión espiritual con Cristo es el más importante, el más profundo y el más bendecido de todos los presentados en las Sagradas Escrituras. Y sin embargo, si bien es triste afirmar esto, no hay otro tema que sea hoy tan descuidado. Antes de abordar esta doctrina tan vital y maravillosa, es importante aclarar que es señalada como un misterio en el Nuevo Testamento. Pablo, en Efesios capítulo 5, habla del matrimonio y cita las palabras de Génesis. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Para decir luego inmediatamente, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Efesios 5:32. Pablo dice en Colosenses 1:27 que Dios, por medio de su ministerio, quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Un misterio es una verdad que no puede ser conocida a menos que Dios la revele, y Pablo dice que Dios quiso revelarnos este misterio. Por lo tanto, se trata de una doctrina que debe conocerse hasta donde lo permita la revelación bíblica y nuestro propio entendimiento. Hablemos de la centralidad de esta doctrina en el Nuevo Testamento. Si estás leyendo un libro y hay un tema que se repite constantemente, debes llegar a la conclusión de que se trata de una idea central en el pensamiento del autor. Eso es lo que sucede en el Nuevo Testamento con la doctrina de la unión con Cristo. Las 13 cartas de Pablo tienen expresiones como en Cristo, en Él, refiriéndose a Cristo, en el Señor, en Cristo Jesús. Estas frases cortas y significativas aparecen 164 veces en las cartas paulinas y otras 26 veces más en los escritos de Juan. Es evidente que esta doctrina ocupa un lugar central en el entendimiento de la salvación. El Nuevo Testamento describe a los creyentes como aquellos que han sido escogidos y predestinados en Cristo, llamados en Cristo, regenerados en Cristo, justificados, santificados y glorificados en Cristo. En otras palabras, todas las bendiciones que recibimos por parte de Dios vienen a ser nuestras únicamente por el hecho de estar unidos a Cristo por la fe, porque es de su plenitud que todos nosotros tomamos gracia sobre gracia. El Señor dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Juan 15:4, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. De manera que la salvación no consiste en algo que Dios nos da por causa de Cristo, sino en el hecho de tener a Cristo mismo por medio de la fe, como Pablo nos explica en 1 Corintios 1:30 al 31, mas por Él, es decir, Dios el Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Pablo dice algo similar en Colosenses. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es por causa de nuestra unión con Cristo que ahora tenemos vida, y es por causa de esa misma unión que vamos a compartir su gloria cuando Él se manifieste.
Ahora sabemos que este es un lenguaje que no resulta familiar para la mayoría de las personas. ¿Cómo es eso de que los creyentes están en Cristo y de que todo lo suyo viene a ser nuestro por causa de nuestra unión con Él? Hablemos de el significado de nuestra unión con Cristo. Como ya hemos dicho, este es un concepto que nunca vamos a poder entender completamente. Al menos no de este lado de la eternidad, puesto que es un misterio. Sin embargo, la Biblia usa diversas ilustraciones que nos ayudan a entender esta doctrina hasta cierto punto. Una de ellas es la del matrimonio, como vemos en el conocido pasaje de Efesios. Presta atención a las palabras. Efesios 5, 28 al 32. Así también, maridos, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Qué es lo que sucede cuando un hombre y una mujer unen sus vidas a través del vínculo matrimonial? La escritura, la escritura nos enseña que vienen a ser una sola carne hasta el punto de que en algunas culturas la mujer toma el apellido de su esposo. Eso no significa que dejen de ser dos individuos distintos, pero dos vidas quedan unidas de tal manera la una con la otra tan pronto se firma el acta matrimonial, tanto en sentido legal como en sentido práctico. Por ejemplo, en el caso de mi esposa, ella vino a ser Gloria de Michelén desde hace poco más de 41 años. Esa unión no depende de cómo nos sintamos el uno con el otro, sino del pacto que hicimos delante de Dios y de los hombres. Si nos llevamos bien, como debiera ser, vamos a demostrar esa unidad de forma tangible. Pero si en algún momento esa relación llegara a enfriarse, de todas maneras seguiremos siendo uno. Pues eso es precisamente lo que ocurre con el creyente y el Señor Jesucristo. En el momento en que un pecador se arrepiente y cree únicamente en Cristo para el perdón de sus pecados, su vida queda unida a la de Él con un vínculo que nada ni nadie puede separar. Aunque nuestra comunión con Cristo puede fluctuar en un momento dado, nuestra unión con Él nunca cambia. Pablo alude a esta bendita realidad en su carta a los Romanos, capítulo 8, verso 38 al 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por otra parte, cuando un hombre se casa con una mujer, no solo el nombre de ella queda ligado al suyo, sino que juntamente con el cambio de nombre vienen también cambios legales. Todas las posesiones que él tenía antes del matrimonio le pertenecen ahora a ella y viceversa. Lo mismo sucede con el creyente y Cristo al quedar unidos por la fe. Nuestro novio y esposo fiel se hizo cargo de toda nuestra deuda con la justicia de Dios al tomar nuestro lugar en la cruz y a la vez Él nos confiere su justicia perfecta. Todo esto únicamente, repito, por medio de la fe. Este es el glorioso intercambio al que hacíamos referencia en el capítulo anterior y que Pablo explica en una forma tan memorable en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lutero lo explica de esta manera. La fe une al alma a Cristo, como la novia se une al novio. Por lo tanto, se sigue que todo lo que tiene es común, sea bueno o sea malo. Así el creyente puede jactarse y gloriarse en todo lo que Cristo posee, como si fuera suyo propio, y todo lo que el creyente tiene, Cristo lo reclama como suyo. Veamos cómo funciona esto y cómo nos beneficia. Cristo es lleno de gracia, vida y salvación. El alma humana está llena de pecado, muerte y condenación. Ahora deja que la fe se interponga entre ellos. El pecado, la muerte y la condenación serán entonces de Cristo, y la gracia, la vida y la salvación serán del creyente. Por supuesto,
Esta ilustración del matrimonio tiene sus limitaciones porque no podemos reducir nuestra unión con Cristo a un asunto meramente legal. La naturaleza de esta unión no puede ser abarcada con una sola explicación. Hablemos de la naturaleza de la unión con Cristo. En primer lugar, es una unión sobrenatural. Es una unión sobrenatural. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Es lo que dijo Jesús en Juan 15:23. Debemos enfatizar que en este texto se trata de una unión personal e individual. En segundo lugar, es una unión espiritual, en el sentido de que Cristo mora en el creyente por el Espíritu Santo. Es lo que dijo en Juan 14:16 al 17: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Pablo emplea la figura del santuario en el que Dios habita para hablar con respecto al creyente individual. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? 1 Corintios 6:16. Pablo usa esa misma terminología para referirse a la iglesia de forma colectiva también. En tercer lugar, es una unión orgánica. Una unión orgánica. El Nuevo Testamento no solo enseña que los creyentes formamos parte del cuerpo de Cristo, la iglesia, sino también que en virtud de nuestra unión con Él existe una unidad e interdependencia entre los diversos miembros del cuerpo. En cuarto lugar, es una unión vital. Una unión vital. Envuelve una nueva calidad de vida. Cristo no solo es la fuente de la vida espiritual, sino la vida misma del creyente. Por lo tanto, todos los que están unidos a Él por la fe participan de esa vida sobrenatural. En quinto lugar, es una unión exhaustiva. Una unión exhaustiva. Toda la vida y las acciones del cristiano están relacionadas con Cristo en virtud de nuestra unión con Él. Los creyentes hablamos en Cristo, trabajamos en Cristo, proclamamos la verdad en Cristo y muchas cosas más. Y en sexto lugar, es una unión misteriosa. Es una unión misteriosa porque trasciende por completo el entendimiento humano. Eso no quiere decir que resulte imposible para nosotros llegar a conocer algo con respecto a esta unión, pero debemos aceptar nuestras limitaciones y entender que solo podemos llegar, como decíamos al inicio, hasta donde la revelación divina y nuestras capacidades humanas nos permiten llegar. Kevin DeYoung nos provee un buen resumen de lo que hemos visto hasta aquí al afirmar que la unión con Cristo implica tres cosas. Solidaridad, Cristo como el segundo Adán es nuestro representante. Transformación, por medio del Espíritu Santo, Cristo nos cambia de dentro hacia afuera. Y comunión, Cristo mora en nosotros como nuestro Dios. Así que Kevin DeYoung resume todo esto en tres cosas: solidaridad, transformación y comunión. Hablemos ahora de los resultados de nuestra unión con Cristo. En los próximos capítulos estaremos considerando ampliamente los resultados de nuestra unión con Cristo. Por ahora solo mencionaremos algunas de las consecuencias asombrosas de estar en Él. En primer lugar, hablemos de una nueva identidad. Una nueva identidad. Por cuanto estamos unidos a Él, cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve en su Hijo y nos trata como tal. Si alguien pudiera tener acceso a mi computadora y robar mi identidad, podría hacerme un daño enorme. Podría transferir dinero de mi cuenta a la suya o hacer compras por internet como si fuera yo. Es terrible que alguien asuma nuestra identidad. Sin embargo, eso es exactamente lo que ocurre cuando una persona viene a Cristo en arrepentimiento y fe. La razón por la que nos llamamos cristianos es debido al hecho de que hemos asumido la identidad de otra persona, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En consecuencia, como bien señala Bryan Chapell, en su vida, no la nuestra, es su vida, no la nuestra, la que cuenta ante Dios. Su vida, no la nuestra, es la que cuenta ante Dios. Su espíritu brilla a través de nosotros y estamos escondidos detrás de su gloria. Esto significa que toda la sabiduría, la santidad y la justicia de Jesús se nos atribuye a nosotros por gracia.
En segundo lugar, nuevos deseos y una nueva capacidad para obedecer a Dios. Nuevos deseos y una nueva capacidad para obedecer a Dios. Dado que mora en nosotros el Espíritu que resucitó a Jesús, ahora contamos con un nuevo corazón para obedecer a Dios. No perfectamente, pero sí sinceramente. Bryan Chapell comenta al respecto: la vida de Cristo nos da la capacidad de cambiar los patrones del pasado y de luchar contra los pecados que nos asedian. Todo lo que ahora hacemos por Cristo y a través de Cristo cambia el curso de nuestras vidas y contribuye a los propósitos de Dios para su deleite y nuestra bendición. En tercer lugar, un nuevo destino. Estamos unidos al Cristo resucitado y podemos estar completamente seguros de que cuando Él regrese en gloria, el cuerpo de nuestra humillación será transformado para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Así estaremos para siempre con el Señor. Así que los resultados de nuestra unión con Cristo son tres cosas: una nueva identidad, nuevos deseos y una nueva capacidad para obedecer a Dios y un nuevo destino. Veamos ahora A la espera del día V. La galardonada película de Steven Spielberg, Salvando al Soldado Ryan, comienza con una escena impresionante del desembarco de las fuerzas aliadas en las playas de Normandía el 6 de junio de 1944. Ese evento, que se conoce en la historia como el Día D, selló la derrota de Hitler y de la Alemania nazi. Se podría decir que en cierto modo la Segunda Guerra Mundial se decidió ese día. Sin embargo, la victoria final de los aliados, lo que se conoce como el Día V, no ocurrió sino hasta el 7 de mayo de 1945, cuando las fuerzas alemanas se rindieron en Berlín. En ese intervalo de 11 meses se pelearon las batallas más sangrientas de toda la guerra en Francia, Bélgica y Alemania. Aunque el enemigo estaba mortalmente herido, todavía continuó haciendo mucho daño hasta su derrota total. Este hecho histórico nos provee una analogía de la experiencia del cristiano. La cruz de Cristo fue como aquel día de nuestra salvación. Ya no tenemos cuentas pendientes en el tribunal de Dios, fuimos libertados de la tiranía del pecado y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Sin embargo, todavía no hemos llegado al día V. De antemano sabemos cuál será el resultado de la guerra, pero el pueblo de Dios tendrá que pelear muchas batallas contra las fuerzas del enemigo hasta la segunda venida de Cristo, aunque no en sus propias fuerzas, sino amparados en el Rey que ya venció y que habita en nosotros por su Espíritu. En los próximos capítulos hablaremos con más detalles de los sorprendentes y maravillosos resultados de nuestra unión con Él.